de Dios son reales. Amén, 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 amén. Están aquí, son para tu vida, para tu familia. Amén. Amén. Y Dios no miente. Amén, amén, así De es. manera que usted no se ha acercado a cualquiera. Gloria a Creo que en esta Jesús. mañana debe haber seguridad en tu vida. Amén. Y si te vas de aquí, debes salir de aquí con la seguridad de que Dios está contigo. Amén, 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 Si te amén. hubieras metido a cualquier religión por ahí barata, pero Dios por su gracia nos ha revelado su nombre. Amén, amén, así es. No hemos sido bautizados en títulos ni en cualquier otro nombre, hemos sido bautizados en el nombre de Dios. Se nos ha sido revelado ese nombre, de manera que usted hoy no va a salir de aquí como entró. Usted debe salir de aquí diferente. Amén, 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 amén. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarles a leer la Biblia en esta mañana. Gloria a Jesús. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y leemos también Lucas capítulo 17, versículo 5. Gloria a Dios. Voy a esperar un momento que usted pueda encontrar el pasaje para que podamos leer todos juntos. Compártelo ahí con su amigo, con su hermano. Hebreos 6.1 y Lucas 17.5. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiero invitarle a que repita esas palabras. Adelante a la perfección. Adelante a la perfección. Amén. Aplíquelo a su vida, a su corazón en este momento. Amén. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Le invito, repita esa palabra, de la fe en Dios. La fe en Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. Amén, Quiero amén. invitarle a que se siente un momento. Gloria a Dios. Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Listo, mi hermano, vamos a estar atentos unos minutos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero hablar un poco, estaba antes de hablar del amor, hablar de la fe, pero no quiero hablar de la fe como que la fe, en qué consiste la fe, no. Quiero hablar de creciendo en la fe. Amén, 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 amén. Creciendo en La fe. la fe. La fe y fe son términos distintos. ¿Cómo así que son términos distintos? Cuando hablamos de la fe y fe, me explico. Tú puedes estar en la fe y no tener fe en Dios. Amén, 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 amén. Aunque es imposible estar en la fe sin tener fe en Dios, pero son términos distintos. Amén. Entonces es importante que en ese aspecto nosotros aprendamos a crecer. Gloria al Señor Jesucristo. Y quiero hablar precisamente de esa fe en Dios. Amén, amén. Amén. No de la fe, sino fe en Dios. Creciendo en la fe, fe en Dios. Amén. Repita esa palabra, fe en Dios. Fe en Dios. Gloria a Dios. Todos los que hicieron grandes cosas para Dios, los cuales ya hoy conocemos a través de la Biblia, si lo podemos ver, ahora hablaban de Gedeón. Y conocemos la condición de Gedeón y cómo se vio Gedeón. Y cómo se vio Moisés, y cómo se vio Jeremías, y cómo se vio Isaías, indignos, incapaces, con limitaciones. Básicamente podemos decir que se consideraban hombres débiles. Y frente a lo que representa el poder de Dios y la tarea que hay por delante y los planes de Dios para la humanidad, definitivamente podemos decir eran hombres débiles. Gloria al Señor. Pero los que hicieron grandes cosas para Dios, aunque eran hombres débiles, lograron grandes proezas. Amén, amén, así es.
hicieron lo que hicieron. No porque eran muy fuertes, porque eran muy musculosos, porque tenían riqueza, dinero. No podían aferrarse a algo humano en lo que pudieran confiar para realizar el trabajo para Dios. No hay mente humana, capacidad humana que llegue a hacer lo que puede hacer un hombre, por humilde que sea, cuando se pone en la presencia de Dios. Lo que se logra en las cosas de Dios no se logra con inteligencia humana. Yo les decía a los hermanos en la reunión, normalmente para cualquier hazaña sobre la tierra el hombre usa inteligencia normal, lo que naturalmente tiene el hombre, pero Dios a nosotros, a sus hijos, para esto tan grande nos ha dado inteligencia superior. Amén, 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 amén. De manera que usted no tiene por qué sentirse pequeñito. Amén. Así no predique como el pastor, como el hermano Ricardo, como el hermano Julano de tal que viene de otro país. No, hermano, Dios te ha dado inteligencia superior para una labor superior. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, así es. Y ellos hicieron lo que hicieron, no por su fuerza, sino porque tuvieron en su vida una convicción, una seguridad que podemos decir lamentablemente hoy nos falta. Pero en esta mañana podemos apropiarnos de eso en el nombre de Jesús. Tuvieron en su vida una convicción. A veces hablamos eso de labios para afuera, pero ellos tuvieron en su vida una convicción, y era que ellos reconocían que Dios estaba con ellos. Amén, así es, gloria a Dios. Así de sencillo. Gloria a Jesús. Ellos reconocieron que Dios estaba con ellos. Amén, amén. Aprendieron a reconocerlo, a entenderlo y a llevarlo en su corazón. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces al final ellos demostraron tener verdadera fe. Cuando tú lees la Biblia y las cosas que lograron, ellos demostraron tener verdadera fe. Amén. Amén. ¿Verdadera qué? Fe. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué hablamos de esto y por qué tenemos que apropiarnos de esto? Porque nosotros no estamos jugando a la iglesia, ni somos una religión más, no somos uno más del montón. Somos el pueblo de Dios. Amén, gloria a Jesús. Amén. El pueblo de Dios se caracteriza porque logra grandes proezas. Amén. Y porque en ese pueblo se mueve la gloria de Dios. Amén, así Y es. porque en medio de ese pueblo se ven los resultados. Amén. Y cada uno de nosotros somos el instrumento que Dios ha usado y va a usar para hacer grandes proezas. Amén. Y es importante que en esta mañana cada uno nos levantemos de esa silla, tal vez al terminar este mensaje o antes si quiere, no se lo vamos a impedir, con una convicción en su vida, y que de aquí en adelante salga con una mentalidad distinta, y que de aquí en adelante pueda decir: voy a hacer grandes proezas porque Dios está conmigo. Vas a salir de lo normal, de lo monótono, de la religiosidad de cada domingo, y vas a decir: todos los días de mi vida algo diferente y poderoso y sobrenatural tiene que suceder. Al final tu semana será una vida llena de victoria, y vas a acompañar a otros para que otros también vean la gloria de Dios. A eso Dios te trajo aquí. Gloria a Dios. No que hagas parte de una iglesia más o una religión más, sino para que tu vida alcance grandes proezas. Amén. Son cosas que en esta mañana podemos decirles, no están a la vista, pero están a la mano y están aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Ellos demostraron tener verdadera fe. ¿Por qué? Porque era una fe que descansaba en las promesas de Dios. Amén. Amén. Esa fe se apoyaba en las promesas de Dios. Mi hija me decía esta semana: papá, uno todos los días dice que se aprenden cosas nuevas. ¿Qué aprendiste hoy? Y uno comienza a analizar qué aprendí hoy. Y si no aprendí algo hoy, es porque en mi día no hice nada que me enseñara algo. Y entonces yo dije: wow, me confrontaron, porque yo no hice algo que me enseñara algo. Gloria al Señor. Entonces todos los días tengo que tener una enseñanza. Todos los días la palabra de Dios es nueva para mi vida. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces eso me dice: wow, Dios te está diciendo: oye, te estás conformando. Porque si tu hijo te dice: ¿qué aprendiste hoy? Y examinas el día de ayer, y examinas el día de hoy y no encuentras nada, estás dormido. Amén, así es. Gloria al Señor. Estás despreocupado. Estás viviendo una vida sin propósito. Eres uno más del montón. Hay poder en el nombre de Jesús. Santo. Y lo que Dios quiere en esta mañana es que usted y yo despertemos a una realidad. Amén, amén, así es. Y es que estamos en guerra espiritual. Amén, 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 gloria al amén. Señor Jesucristo. No sé cuántas veces hayas venido ya al culto, pero Dios te trajo con un propósito. No para que salgas de aquí igual y vayas con los mismos problemas allá, sino para que veas que en Dios hay algo que puede solucionar tu vida. Amén. Que en
Dios hay algo más poderoso. Ya has buscado mucho, ya has intentado mucho. Gloria al Señor. Déjame decirle, aquí no está la solución. Amén. Para la fe, la solución a toda duda, a todo problema está en Dios. Descansa en las promesas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y les cuento, hermano, me confrontaba eso. Y trazando este mensaje, entendí una cosa. Y yo sé que muchos padres hoy están viviendo esa situación tal vez. Y no voy a decir cosas que pasan en la familia. Pero a veces cuando nuestros hijos comienzan a crecer, nuestra familia comienza a crecer, comienza a haber preocupación en nuestras vidas. Comienza a haber preocupación en mi vida. Porque uno comienza a preocuparse por el futuro de sus hijos. Amén, 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 amén. Comienzan a crecer, a volverse mayores de edad, adolescentes, y comienza a haber en ellos algunas dificultades, algunos obstáculos, algunas cosas que de pronto les atraen de afuera, y uno comienza a ver tal vez de pronto algún desánimo, y uno comienza a sentir miedo. Amén, amén. Comienza a sentir preocupación, comienza a sentir temor de lo que puede pasar en el futuro con sus vidas. Y cuando trazaba en este mensaje y pude escribir esta parte de la fe que descansaba en las promesas de Dios, el Señor me dijo, tienes que dejar el temor y tienes que dejar la duda. Amén, porque amén. cuando tiene la duda, el miedo proviene de la duda. Amén. Amén. El miedo a perder, el miedo a poner en riesgo su integridad física, su futuro económico, tantas cosas, no se hace porque hay miedo. Amén, amén. Amén. Y no podemos alcanzar la bendición de Dios y la victoria porque tenemos miedo, y ese miedo proviene de la duda. Pero el Señor me dice, tú tienes que descansar en mis promesas, porque tu vida me pertenece. Amén. Desde el momento en que fuiste bautizado en mi nombre, y aunque hayas cometido errores en el pasado o el día de hoy, aún así tu vida me pertenece. Y no solamente tu vida me pertenece, tus hijos me pertenecen, tu esposa me pertenece, tu futuro me pertenece, tus proyectos, si están en mi voluntad, claro que me pertenecen. Entonces no tienes que tener miedo, simplemente tienes que servirme a mí, porque todo está bajo mi control, bajo esta mi dirección. Amén. Gloria al Señor. Mientras tú no te salgas de ahí, entonces yo voy a cumplir mi promesa. Amén. Entonces podemos ver hoy jóvenes aquí que de pronto muchos dicen, este joven es aquello, este joven es lo otro, pero yo quiero decirle, aquí hay jóvenes y hermanos que le van a callar la boca a muchos de los que no creen. Amén. ¿Sabe por qué? No porque yo lo diga, sino porque todo está dentro de las promesas de Dios. Que hay que mejorar, claro que sí. Pero por eso este tema se llama creciendo en la fe. Amén. Y es una decisión que usted y yo vamos a tener que tomar hoy. Amén. Que usted pueda decir a partir de hoy, esta es mi decisión. Amén. Ya no nos vamos a despreocupar. Nosotros hemos hecho un pacto en nuestra casa, hermano, gloria al Señor. Y cada cosa que no tenga efecto poderoso en nuestras vidas, cada cosa que sea vanidad, que no sirva, que no sea útil para nuestra vida, ¿sabe qué se va a hacer? ¿Y qué vas a hacer tú en tu casa? La vas a coger y vas a hacer esto. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vas a limpiar tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús, así es, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Tienes Jesús. que descansar en las promesas de Dios. Amén, En su amén. palabra. En algún momento, al venir a la iglesia, comenzamos a oír acerca de las promesas de Dios. Y comenzaste a leer en la Biblia que había promesas de Dios y que hay promesas de Dios. Pero ¿qué es importante cuando tú escuchas de las promesas de Dios? A veces leemos las promesas de Dios y pasamos de largo, ¿verdad? A veces leemos por leer y escuchamos por escuchar, pero somos oidores olvidadizos. Y a veces por eso la vida cristiana se vuelve tan difícil para muchos. Por eso muchos dicen, no, es que es tan difícil, pastor. No, no se trata. El evangelio no es difícil. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros no hemos venido aquí para vivir una vida de opresión y una camisa de fuerza. Y qué difícil es el evangelio. No, hermano, el evangelio es para disfrutar la vida. El evangelio es para experimentar libertad. Aquí los jóvenes experimentan verdadera libertad. Yo iba a decir experimentamos, pero ya salí de ahí, gloria al Señor. Pero aquí los jóvenes, los adultos, los ancianos experimentan y experimentamos verdadera libertad, verdadero gozo. No depende de las cosas extraordinarias del mundo. Somos felices por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un gozo que no nos lo puede arrebatar el diablo, ni las adversidades,
dificultades ni las situaciones difíciles. Yo no sé, yo estoy contento en esta mañana. Yo no sé si usted está contento. Si hay algún joven aburrido y está terminando el reloj que se va para la casa, qué pesar de usted porque no está disfrutando la vida de Dios. Amén, amén, amén. Pero en su presencia hay bendiciones, hay gozo, gloria al Señor. Es importante que cuando tú lees sobre las promesas de Dios, cuando escuchas sobre las promesas de Dios, tomes esas promesas y las apliques al corazón de una manera bien profunda. Amén, gloria al Señor. Una de las cosas que nos da acceso a las promesas de Dios es el hecho de que usted y yo un día hayamos nacido de nuevo. Amén. Eso sin duda es una realidad para nosotros. Cuando fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, después de un arrepentimiento genuino, el Señor nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero eso sí, después de un arrepentimiento genuino. Amén, gloria al Señor. Y esa nueva naturaleza fue llena del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Eso es algo, hermano, que yo me he puesto a pensar y a meditar. El creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Que si son cosas tan grandes las que podemos ver con nuestros ojos, la creación de Dios, las cosas que existen son tan grandes, tan maravillosas. Imagínate nuestro Dios. Y que ese Dios tan poderoso haya decidido meterse en la vida de una persona llena de pecado, llena de maldad, haya decidido limpiarla, hermano, gloria al Señor, hermano. Y hoy ver personas que quieren irse de la iglesia, yo no entiendo. Yo no entiendo eso, hermano, pero es un privilegio que no lo podemos merecer. Cuando fuimos bautizados se nos dio esa nueva naturaleza y Él vino a vivir en esa nueva naturaleza, gloria al Señor. Entonces ahora Dios obra en mi alma a través de mi espíritu, gloria al Señor. Y eso es lo que me hace consciente de Dios y me enseña sobre Dios. Y es lo que me da la convicción de que Dios está aquí conmigo. Y que sus promesas son reales en mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y es allí donde yo experimento en carne propia cuán real es Dios en nosotros. Amén. Y por ende, hermano, cuán reales también son sus promesas y cuán reales son su palabra. Amén. Ahora conocemos a Dios, hermano, no solo por oírlo, sino porque Él mismo se ha hecho real en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y eso, precisamente eso, hermano, es lo que debe darnos la convicción de que Dios está con nosotros. Amén. Para cualquier cosa que debamos hacer o que queramos hacer. Y es ahí, hermano, donde nada, absolutamente nada es imposible. Yo no sé cómo visualizas tú esta iglesia. Gloria al Señor. ¿Cómo visualizas tú la obra en Cota? Pero hay algo poderoso, hermano. Yo no sé cómo es. Este salón está pequeñito, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, a cada uno de los que estamos aquí, no importa grande, pequeño, joven, niño, para todos hay una promesa de Dios. Y Dios quiere usarnos a cada uno. Dios quiere usar a cada uno. Que ganes almas para Dios. Que te apropies de la bendición y de las promesas de Dios para tu vida y para tu familia, para que le halles sentido al Evangelio. Para que disfrutes el Evangelio y puedas contar de lo que Dios hace, no por lo que oyes, no por lo que ves, sino por lo que has experimentado tú mismo. Amén, gloria al Señor. Es una decisión que tú puedes tomar en esta mañana. Puedes decidir irte de aquí vacío o puedes venir y tomar lo que Dios tiene para tu vida. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nada es imposible. Amén. Ahora, esa nueva vida que Dios pone en nosotros es la que nos hace desear seguir a Dios. Amén. Es la que nos hace desear seguir a Dios. De manera, hermano, que el estar aquí no se lo debemos a nuestras fuerzas, no se lo debemos a nuestras capacidades como para enaltecernos, ¿verdad? Gloria al Señor. Sino que es una obra total y completa de Dios en favor nuestro. Amén, amén. En favor tuyo. Tú estás aquí porque Dios lo ha hecho todo por tu vida. No podemos ser desagradecidos o rebeldes. A veces nos tienen que rogar para servirle a Dios, ¿verdad? Y cuando yo hablo a veces con mi familia, digo, ¿sabe por qué a veces cuando uno expresa, yo no sé si te ha pasado, no quiero recibir un cargo, no quiero servir este año, a mí déjeme inquieto, yo sirvo al Señor como pueda? Hay gente que no quiere servir al Señor, pero ¿sabe por qué no queremos servir al Señor o recibir una responsabilidad en la iglesia o con el trabajo de las almas? Porque tenemos miedo de comprometernos con un Dios que ha sido tan bueno con nosotros.
Porque decir yo quiero servirlo, eso representa hacer sacrificios, sacar tiempo, llegar temprano, sacrificar aún cosas en el trabajo. No es fácil la tarea, pero quiero decirle en esta mañana, mi hermano, aunque nadie te dé un dinero por trabajar para el Señor, por arreglar una canasta de amor, por barrer la iglesia, por hablarle a un alma, un día tendrás cosas que los hombres más ricos del mundo no podrán obtener con todo su trabajo. Amén. Es un regalo de Dios inmerecido, aunque servirle a Dios a veces nos cueste lágrimas y sudor, no importa, es algo que no podemos merecer, ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Como que los apóstoles entendieron eso y habían crecido tanto en la fe que cuando salían con sus espaldas laceradas y lastimadas y con hambre, sus vestidos rasgados, como que en vez de salir tristes y llorando por una adversidad, como que salían con más ganas de adorar, salían con más ganas de... Gloria al Señor. Y si no puedes mirar a Pablo y así las allá, atado de pies y manos. Si tú te paras en esta mañana, puedes saltar, puedes adorar, puedes levantar tu mano, mas sin embargo a veces uno ve gente así. De gente así, como que no quiero, como que están libres, pero a la vez están atados. Pero mira, hombres, Pablo y Silas, atados allá, de pies y manos, no podían aplaudir, no podían saltar, no había un piano, no había una batería. Pero a medianoche, yo no sé si fue Pablo el de la idea o fue Silas el de la idea, pero dijeron, oye, vamos a hacer un culto aquí para el Señor. Pero ¿dónde está la congregación? ¿Dónde está las alabanzas? ¿Dónde está el bajo? No hay nadie, no podemos aplaudir, no tenemos Biblias aquí. ¿Qué vamos a hacer un culto? No está la congregación. Pero de repente dame Pablo, si le dice, yo no sé, Pablo, yo no sé Silas, pero es que de repente siento gozo. Y estaban con hambre, rodeados tal vez de ratas, tal vez de azotados, pero estaban con ganas de adorar. Yo no sé, hermano, si tú simplemente por un problema económico, por un problema con tu familia, por un problema con tu esposo, con tu esposa, hoy vienes diciendo, hoy no tengo ganas de alabar, y el diablo te dice, no alabes porque tú no sirves para nada, tu problema no se ha solucionado, las promesas de Dios no son para tu vida. Pero yo quiero decirte en esta mañana, no importa la circunstancia, aún si has fallado en algo, tienes que alabar al Señor. Tienes que adorar al Señor, porque si algo tiene Dios es detener tu alabanza, detener tu oración para que no te restaures, para que no te levantes, para que no pase nada en tu vida. Gloria al Señor. Yo quiero invitarle en esta mañana a que nos convirtamos en adoradores. Esos que saben adorar en espíritu, en verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. No se lo debemos a Él. Somos privilegiados por gracia. Amén, así es. Es una obra a nuestro favor. Gloria a Dios. Ahora, al estar aquí, es necesario entender algo, que había una naturaleza que nos dominaba, ¿verdad? Había una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas que nos dominaba, gloria al Señor, que nos controlaba. Normalmente esa naturaleza batalla en nuestra vida, los que saben eso lo entienden. Pero hermano, esa naturaleza nos controló, yo no sé por cuántos años, 20 años, 30 años. Tú sabes cuánto estuviste fuera de los caminos del Señor. Y cuando llegas a los caminos del Señor, inmediatamente no quedas totalmente restaurado en la comunión con Dios, sino que hay cosas que tú tienes que comenzar a dejar. Y hay cosas que tienes que comenzar a aprender del Señor. Amén. Cuando tú vienes a la iglesia, tú debes venir con un pensamiento en tu vida, y es que de ti debe haber un deseo de crecer. Amén, 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 amén. En la mañana dices, necesito crecer, voy a hacer esto. Amén. No sé, una oración, algo que tú tengas que hacer. Nunca hay un espacio vacío para decir, no hay nada que hacer. Amén. Pero tú tienes que tener un deseo de crecer. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Debe haber un deseo en tu vida, algo en tu alma, algo que te mueva. Yo no sé qué sientes en esta mañana, pero tiene que haber un deseo enorme en tu corazón. Amén, gloria al Señor. Algo que te mueva, algo que te impulse, gloria al Señor. No esperes que suceda algo extraordinario en la vida de otros para tú decir, ese culto estuvo maravilloso, pasaron cosas maravillosas. No, cuando tú vienes al culto y te gozas y sientes la presencia de Dios, es porque durante toda la semana has estado buscando crecimiento, has estado deseoso, has estado escarbando donde está el tesoro, porque ahí está tu corazón y dice, no, esto no está por encima, esto no es fácil, vamos a buscar, vamos a escarbar y muy profundo vamos a encontrar. Y cuando llegas a la iglesia el día domingo, entonces estás lleno de riqueza espiritual, estás gordito espiritualmente y tienes algo que ofrecer. Y te la vas a gozar, gloria al Señor, porque es que, hermano, no estamos delante de cualquiera, estamos frente a aquel que cumple su palabra. Amén, amén. Dios no está comprometido contigo
Pero, ¿y cómo así que Dios? No, Dios está comprometido con su palabra. Amén, amén. Tú cumples y obedeces a Dios, entonces su palabra y sus promesas se hacen reales para nosotros. Amén. Sencillo. No es tan complicado, gloria al Señor Jesucristo. Es cuestión de una decisión personal. Amén. A veces tratamos al ministro o a los líderes como locos. Sí, tú tienes razón, claro, gracias por esa enseñanza, pero lo echamos al olvido, ¿cierto? Como que sigámosle la corriente a este hermano, a este ministro, para que no nos diga más nada, pero a veces somos oidores olvidadizos, gloria al Señor Jesucristo. Pero todo lo que Dios ponga frente a nuestras vidas, para nuestro beneficio, hay que apropiarse de él. Porque si algo está interesado en Dios, es en que crezcamos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Tantos años, era necesario, hermano, dejar cosas y aprender otras. Gloria al Señor. Es necesario en nuestras vidas y debería ser normal. Amén. Debe ser normal, escúcheme bien, que después de tener una nueva vida y una nueva naturaleza, todas esas cosas en cuanto a la vida antigua comiencen a desaparecer. ¿Verdad? No venimos aquí a juzgar. Hay cosas que, personas que pueden llevamos 20 años, 10 años en el evangelio, que sé, hay gente todavía está tratando con cosas pequeñas. Como que no ha habido un crecimiento, ¿sí? Malas palabras, mentiritas pequeñas, piadosas, tantas cosas. Ahora, yo no puedo juzgar a alguien porque no se ha podido liberar del vicio de mentir. Yo lo que puedo es decirle lo bueno que es decir la verdad. Amén. ¿Verdad? Así es. Gloria al Señor. Cuando a una persona se le zafan palabras o es incumplido, yo no puedo hablarle sobre lo malo que es ser incumplido. Esta persona va a mejorar cuando yo le digo lo bueno que es ser cumplido y los beneficios que trae. Amén, gloria al Señor. Para que no establezcamos juicio, gloria al Señor. Y eso nos va a ayudar a un buen crecimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Pero debería ser normal. Amén. Debería ser normal que esas cosas desaparezcan. Ahora la pregunta en esta mañana: ¿por qué es necesario crecer? Ese reloj al frente. ¿Por qué es necesario crecer? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Tú te has preguntado en esta mañana por qué es necesario crecer? Cuando, hermano, tú vienes a la iglesia y te conviertes al Señor, tú inmediatamente no te conviertes en un hombre o una mujer con una fe que mueve montañas, ¿o sí? Inmediatamente no. No eres el hombre que sale a orar por los enfermos y de una vez son sanos. No, hermanos, no te conviertes en esa persona, sino que la fe es algo en lo que también nosotros debemos ir creciendo. Amén. No podemos pretender tener algo en lo que no hemos crecido. No podemos tener un ministerio de fe si no lo hemos desarrollado. No podemos inyectar fe a otros si no hemos buscado crecimiento en eso. Y creo que todos estamos pasando por eso. Amén. Hermano, yo me atrevo a decir, perdónenme, hermanos, no quiero ofender, pero me atrevo a decir, hay personas aquí que han venido a la iglesia. Pueden llevar muchos años en el evangelio, pero quiero decirlo en el nombre de Jesucristo, siento decirlo, hermano. Hay quienes, aunque llevan muchos años, se puede decir que hoy están empezando de nuevo. Amén. Están empezando de cero. Oye, y no es malo que lo reconozcas. No es malo que lo reconozcas, gloria al Señor. Es importante que te digas, bueno, llevo 10 años en el evangelio, no he aprendido. Pero, hermano, no viniste aquí que porque me gusta Cota, que porque el pastor predica bonito. Viniste aquí porque crees que aquí vas a crecer. Tus propósitos tienen que ser serios. Amén. No es que a mí no me gusta allí, porque es que allí hacen esto y el pastor es así. No, hermano, tienes problemas. Tu venida a este lugar tiene que tener un objetivo de crecimiento. Amén. No es que hoy estoy en la Pentecostal, perdónenme, y me paso para la Internacional, y hoy aquí ya no me gustó, mañana voy para la Trinitaria, después voy con de los Adventistas. No, hermano, nosotros tenemos que buscar crecimiento. Y si tus proyectos son serios, definidos, hermano, aquí vas a crecer porque material es lo que hay. Amén. Señor, la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué es necesario crecer? Precisamente por eso. Creo que uno de los procesos de los discípulos del Señor, hermanos, era convertirlos en hombres de fe. Yo no sé usted qué dice. Pero uno de los procesos cuando el Señor tenía a los discípulos caminando con ellos, era que ellos crecieran en la fe. El momento en que Pedro levantó el cojo, no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Fue un trabajo de crecimiento.
Fue un trabajo que el Señor hizo en la vida de estos hombres. Y cuando ellos tuvieron las herramientas y habían trabajado en eso y aprendieron convicción, aún a través de las dificultades y de las tormentas que tuvieron que vivir, entonces ya habían madurado en ese aspecto. Era gente madura, gente con convicción, gloria al Señor. Pero Él quería convertirlos en hombres de fe, porque no eran hombres de fe. Él los llamó, pero no eran hombres de fe. El Señor los convirtió en hombres de fe. Gloria al Señor Jesucristo. Porque hubieron momentos en que fallaron en su fe. Gloria al Señor. Tal vez dudaron de que el que los había mandado les había dado la autoridad. En algún momento los mandó y cuando tuvieron que ir a reprender a ese muchacho endemoniado, como que se les olvidó que el que los había mandado, él les había dicho, vayan y yo les doy autoridad. Perdieron la convicción de que Dios estaba con ellos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y tal vez pensaron eso, y cuando no pudieron libertar al endemoniado, entonces el Señor les dice, por vuestra poca fe. Amén, gloria al Señor. Eso está en Marcos 9:29, gloria al Señor. Entonces, hermano, Marcos 17:20, tú ves en ellos un reconocimiento. Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Una persona que tiene en su vida un deseo de crecer. Señor, aumentan la fe. Y el Señor les dice, ojalá la tuvieran como un grano de mostaza. Ustedes moverían montañas, gloria al Señor. Pero aún así Él siguió trabajando en ellos. Amén. Y déjame decirle en esta mañana, Dios está trabajando en tu vida. Yo sé que tienes razones para quejarte tal vez. Hay personas pasando circunstancias duras. Pero yo quiero que lo mires desde ese punto de vista. Dios está trabajando en tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios tiene para tu vida cosas más grandes de las que ahora tienes. Amén. Yo que sé, un ministerio. Amén. Una mejor vida para tu familia, yo que sé. Pero las circunstancias te dicen, te estoy llevando al crecimiento. Te estoy llevando a la formación. Te estoy ayudando. Y es el momento de que en medio de todo eso dejes de llorar y dejes de quejarte y comiences a descansar en mis promesas. Porque Él es el que tiene el control de tu vida y de tus cosas. Si no, vas a batallar con tus fuerzas humanas y te vas a cansar y al último vas a decir, no puedo más, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque humanamente hacemos lo que podemos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero nuestras fuerzas humanas no pueden ir más allá de lo que Dios tiene planeado para tu vida. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ellos dudaron y ellos le dijeron, Señor, aumentanos entonces la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque quien tiene una fe verdadera considera las promesas de Dios tan seguras como si ya estuvieran cumplidas. Amén. Aun cuando desde la perspectiva humana o desde el pensamiento o el concepto humano estas sean totalmente imposibles. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Podríamos considerar las promesas de Dios como un mandamiento. ¿Tú qué dices? Las promesas de Dios, más que una promesa, yo te voy a decir en esta mañana, es un mandamiento de Dios. Amén, amén. Y algunos estarán diciendo, ¿cómo así que un mandamiento, una promesa? Las promesas de Dios se pueden considerar como un mandamiento de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué en esta mañana es un mandamiento de Dios? ¿Por qué la promesa de Dios? Usted se preguntará esta mañana, ¿por qué las promesas de Dios, un mandamiento de Él, gloria a Dios? Para Dios no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios manda, Dios te habilita. Cuando Dios te manda y tú obedeces, Dios te respalda. Dios te da el respaldo, Dios te da la fuerza, Dios te da la autoridad, Dios te da los recursos. Y las promesas, la obediencia a Dios atrae las promesas de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No te conformes con lo que ya tienes, sea poco o sea mucho. No confíes tu seguridad en tu trabajo, en tu dinero, en tu economía. Ten cuidado, hermano, de confiar en las riquezas. Gloria al Señor. Porque cuando tú confías en lo que tienes en tu mano, gloria al Señor Jesucristo, estás deshonrando a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Porque dice, ¿de dónde quedo yo? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Si las cosas materiales te sacan de la iglesia y te vuelven una persona fría y Dios quiere hacerte crecer, Dios te las quita.
Y después no llores. Después no digas que es por culpa de ser cristiano. Después no digas que es que el diablo está bravo contigo porque vas a la iglesia. No, es tan sencillo como el hecho de que Dios está interesado en tu bienestar. Y si tú dejas a Dios por ganar algo más, por unos billeticos más de 50, porque es que estás pensando en tu seguridad, estás confiando tu seguridad en las cosas terrenales, en un billete de 50,000. Pero déjame decirle en esta mañana, Dios te está diciendo, tú estás confiando en eso, pero yo tengo cosas que son eternas, son más grandes que los que tú tienes. Amén. Si las cosas que tú tienes hoy en día, tu trabajo, que te brinda una buena economía, no te deja derramar tu corazón como agua en la presencia de Dios, porque con el cansancio no puedes. Entonces Dios te quita el trabajo para que estés descansadito y puedas arrodillarte, ¿verdad? Porque es que Dios no quiere mal para ti, no es que te enfermas, no es que te acaba la salud, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y Él quiere llevarte al cielo, pero más uno al infierno y enfermo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, porque necesita un hombre aquí en esta mañana. Y ojalá alguien pueda levantar su mano y decir: yo quiero ser ese hombre, que pueda levantarse y decir: a partir de hoy voy a buscar crecimiento. Y si no estás buscando crecimiento, eres uno más del montón. Gloria al Señor. Y no te estoy juzgando, hermano, pero porque yo sé que Dios va a hacer cosas en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Es tu decisión. Tomamos esta palabra, nos apropiamos de ella, aplicamos las promesas de Dios a nuestra vida, o vamos a vivir el Evangelio como una vida difícil. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Repito, hermanos, más que su compromiso con nosotros, Dios está comprometido con su palabra. Amén. No es posible tener fe si primero no hay obediencia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si creemos a veces que obedecemos, Dios nos va a quedar mal, ¿verdad? Que el mundo se nos va a venir encima si le obedecemos a Dios. Si me voy para la iglesia el domingo y dejo esto tirado, ay, no lo acabo, entonces vamos a quedar mal. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a quedar mal, gloria al Señor Jesucristo. Pero vemos un trabajo en el crecimiento de Pedro, un trabajo que Dios hizo, y esto vamos a aplicarlo a nuestra vida. Oh santo, gloria al Señor Jesucristo. Es sencillamente una cosa, hermanos. 14:28 de San Mateo, vemos la historia, hermanos, en el momento en que Jesús camina sobre el mar. Todos la conocen, ¿verdad? Amén. Jesús camina sobre el mar, gloria a Dios. Pero en el momento que ellos lo ven, se espantaron pensando que era un fantasma, gloria a Dios. Pero Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, haz que yo vaya a ti sobre el mar. Y el Señor le hace la invitación: ven. Gloria a Dios. Ven. Hermano, en el momento en que Jesús manda a venir a Pedro a caminar sobre el mar, es porque Jesús estaba habilitando a Pedro a caminar sobre el mar. Amén, gloria a Dios. Él estaba dando la autoridad para que caminara sobre el mar. Y era algo humanamente imposible, ¿verdad? Pero el Señor le dice: hazlo, ven. Gloria al Señor. Había viento, había tormenta, habían aguas agitadas, habían razones para tener miedo, habían razones para tener dudas. Pero el Señor le hace la invitación: ven. Hermano, cuando hacemos las cosas en obediencia a su palabra, con la convicción de que el que manda habilita, entonces sucede lo imposible. Amén. Gloria al Señor. Y sabe una cosa, Pedro comienza a caminar sobre el mar. Él dijo: Señor, voy allá. Y comienza a mirar al maestro, comienza a mirar a él, y comienza a caminar sobre el mar. Pero la Biblia dice que él, al ver el viento y las olas, ¿qué sintió? Dice que sintió miedo. Él dejó de mirar al que tenía las promesas. Y cuando dejó de mirar al que tenía las promesas, perdió la convicción y comenzó a mirar el viento, comenzó a mirar la tormenta. Gloria al Señor. Hermanos, yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Hay quienes se están hundiendo porque solo están mirando la tormenta. Están mirando los problemas, están mirando las dificultades, están mirando la escasez, gloria al Señor, pero no están mirando al que tiene las promesas. Es necesario entender que Él tiene promesas y una verdadera fe descansa en las promesas de Él. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nuestra fe no descansa en las promesas
promesa de un hombre, de un político, no descansa en las promesas de Dios. Nuestra confianza total tiene que estar apoyada en lo que Él dijo, y solamente puede haber una imposibilidad para que lo imposible suceda, y es que Dios mienta. Y yo no sé cuál Dios ha seguido usted, pero el mío no miente. El que estamos adorando en esta mañana no miente. Es el único Dios verdadero, hermano, gloria a Dios, que ha cumplido su palabra. Y por el cumplimiento de su palabra, tal vez cuando estabas en el vientre de tu madre, ya Él sabía que tú ibas a estar aquí. No sabías que Él te tenía programado para este día y para esta hora, pero estás aquí. Deberías tener un corazón agradecido y saber que si Él te trajo hasta aquí y te sacó donde los hombres no te podían sacar, donde ibas al infierno y nadie podía liberarte, pero Él te liberó, deberíamos considerar que para Él ninguna otra cosa es imposible. Amén. Dios no quiere gente con miedo aquí. Él quiere que usted y yo tengamos la confianza de que Él tiene el control de todas las cosas. Amén, amén. Que lo único que tenemos que hacer es caminar en obediencia. Él está diciendo: no seas rebelde, camina en obediencia, conságrate, ora, ayuna, predica mi palabra. Que mientras tú camines en obediencia, todas las demás cosas están bajo mi poder, bajo mi control. Tu vida, tu familia, tu economía tienen todo el dominio de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es tan sencillo como eso. Y entonces no vamos a tener que estar sufriendo, cargados de problemas, batallando, gloria al Señor. Tal vez las adversidades como que quieran hacernos tambalear, hermano, pero cuando su corazón ha sido aplicado a las promesas de Dios, tú estás confiado. Y nada que pueda venir sobre tu vida te va a derribar. Te va a derribar. Amén, gloria al Señor Jesucristo. No nos hemos acercado a cualquier hermano, gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está el problema entonces, hermano? Gloria a Dios. ¿Dónde está el problema? Que vemos las promesas del que todo lo puede hacer. Y repito, al principio leímos por leer, pero no las aplicamos a nuestra vida, a nuestro corazón, para que produzcan una convicción profunda de un Dios que cuando promete, cumple. Amén. Y que te habilita a través de la obediencia. Amén. Gloria al Señor. Es normal, hermano, que la fe en un hombre o una mujer en algún momento debe ser probada por Dios, ¿verdad? Pero Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Amén. El problema es que medio sentimos algo y ya nos quejamos, ¿verdad? Medio sentimos cualquier cosita, ay, no, ya no puedo más, me voy a apartar, porque es que realmente me están pasando cosas difíciles. Amén. Israel caminó en el desierto y dio vueltas en el desierto, con la bendición ahí, cerquitica, ¿verdad? Pero no caminaron en obediencia, tuvieron miedo. Y se les había olvidado que habían cruzado el Mar Rojo. Se les había olvidado que Dios había destruido los ejércitos que venían detrás de ellos. Se les había olvidado que Dios había puesto las aguas amargas en aguas dulces. Se les había olvidado que Él había hecho brotar agua de la roca. Se nos había olvidado que un día fuimos bautizados en su nombre y cuando estábamos cargados de pecados Él nos libertó. Se nos había olvidado que éramos esclavos del pecado y andábamos detrás de las migajas del diablo. Un poquito de felicidad, un poquito de alegría, y nosotros ahí recogiendo la basura al diablo. Pero un día el Señor nos llamó y nos dio una riqueza inmensa, gloria al Señor. Una riqueza que no es terrenal, que es eterna, gloria al Señor. Y hoy podemos decir: somos ricos por la gracia de Dios. Estoy bien. Tal vez no tengo para el mercado esta semana, pero estoy bien. Él es el que cumple sus promesas. No tengo miedo, no tengo para la renta. Gloria al Señor. El Señor te dice: bueno, tienes que mejorar en ciertas cosas, pero si has vivido una vida de obediencia, de trabajo, o si te has esforzado y tienes problemas, Dios te va a decir: no te preocupes, descansa en mis promesas. Porque la gente llena de miedo deshonra la obra de Dios. Cuando sientes miedo, estás diciendo: estoy sirviendo a un Dios que me deja solo. Estoy sirviendo a un Dios que no se preocupa por mí. Cuando sientes temores, entonces, y lo contagias a tu familia, entonces estás diciendo: no, estás sirviendo a un Dios que no cumple su palabra. Pero yo creo que es al contrario, estamos sirviendo a un Dios que cumple su palabra. Ahora viene algo importante, hermano, gloria a Dios. Ahora me quedan unos minutos. Mira algo importante. Si Jesús te dice que camines sobre las aguas en medio de la tormenta, debemos estar seguros que Él nos dará el poder para que esas cosas sean hechas. Amén. Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén, amén. Es un mandato de Dios, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, es decir, te daré autoridades sobre principados, sobre potestades. Amén, gloria al Señor Jesús. Si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Gloria a Dios. Y si Él nos manda a predicar su palabra, ese mandamiento no es solamente para unos, ese mandamiento es para todos los que han nacido de nuevo. Porque las señales de un creyente, cuando le siguen, lo que me hace creyente son las señales que me siguen. Amén. Si Él nos manda a predicar, no debemos sacar excusas o decir, es que yo no soy para eso. ¿Han escuchado gente decir eso? Yo he escuchado a un ministro, no, yo no soy evangelista, yo soy pastor y maestro. Es que a mí el don de evangelismo no lo tengo yo. Pero mira, hermano, en el momento que yo leo esta palabra de Marcos 16:15 y obedezco, Él me dará la gracia para que todas las cosas sean posibles. Porque si Dios te manda, Él te habilita. Cuando tú dices, voy a predicar su palabra porque Él lo dice,